Comunidades con todos, qué gusto verlos. Dame un segundito. Qué gusto verlos a todos. Los veo sonrientes. Lo he visto a Gilbertito, estaba comiendo su quinta arepa, provecho, se me antojó. Yo solamente voy a poder comer una cuando vaya a Colombia, estoy en proceso de dieta. Me han prohibido harinas, me han prohibido nada con derivados del choclo, el maíz. No, pues, pero puedo comer una arepa con huevito revuelto y queso. Y su cafecito, pero así como Dios manda. Muy bien, entonces quiero comentarles que hoy día, hoy y mañana, ¿ok? Ayer estaba pensando bien el tema, hoy y mañana vamos a estar haciendo la tarea de que nos manda la plataforma Gurukan. Hago un paréntesis, por favor, no olvide entrar a la plataforma. Es obligatorio. Así como cual curso del colegio, así es obligatorio. Eh, Más que todo, como decía Walter, para regirnos en base a lo que Escuelitas también anhela de sus participantes, ¿no? Y quienes ya han entrado a Gurukan se dan cuenta que hay una riqueza de contenido muy chévere, ¿no? Entre videos, audios, tareas, la lectura, que es muy chévere. Entonces, no me acuerdo bien, pero creo que el material que estamos leyendo es el de Gordon Fee sobre lectura eficaz de la Biblia. Y ese librito es uno de los que queremos estudiar con ustedes también en todos los géneros. Entonces, cierro paréntesis. Entonces, dentro de esta tarea, dentro de la plataforma, hay unas tareas que están direccionadas a una parábola. Este evento utiliza como herramienta de práctica de lo que se va enseñando en teoría, hacer un sermón en base a la parábola del fariseo y el publicano. Entonces, en una te dice, por favor, juntarse con su facilitador y comience a hacer exégesis del mismo, de la parábola asignada. ¿Ok? Entonces, viéndolo bien, vamos a hacer lo siguiente, estos cambios. Justamente le mandaba un audio ayer a Javiercito, que le doy un saludo de bienvenida, querido Javiercito, buenos días. Y Buenos días, Percito. ¿cómo estamos? Y entonces, y justamente a Javier le toca aplicar esa parábola. Así que para que no entre en un contraste, entonces yo le he dicho a Javiercito, Javier, te vamos a correr una semana más tu sermón y disfruta esta riqueza que viene de Dios para ti, con mucho cariño, donde todos vamos a ayudarte a hacer exégesis. Todos vamos a hacer hermenéutica y todos vamos a hacer homilética, eh, porque la idea es que, justamente la idea de juntarse con un facilitador es que ustedes practiquen. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hacer un exégesis del texto. Hoy vamos a hacer exégesis del texto. Así que todos, por favor, abran sus Biblias. Lucas 18, de 9 al 14. Lucas. Y un punto importante, a partir de ahora en adelante, me gustaría que ustedes tengan a la mano, impriman este documento de la plantilla del sermón que les he enviado yo hace como 2 o 3 semanas, que hoy se les he vuelto a enviar. ¿Ok? Eh, si aquellos que no saben de qué estoy hablando, acabo de enviar el grupo de WhatsApp de Hombres de su Imagen, especial de la escuelita, la plantilla en Word, una plantilla que he hecho justamente para un retiro que en Lima, pero que creo que nos va a ayudar bastante para poder de ahora en adelante armar nuestros sermones y entendernos mejor, ¿correcto? Y por favor tengan presente el link que acabo también de enviar, en el cual están todos los PDF de libros, diccionarios bíblicos, comentarios y libros exegéticos de Lucas, etc. Entonces, porque hoy día, en la hora que vamos a tener en adelante, vamos a buscar hacer un exégesis del texto. Y como ustedes ya están hechos unos capos en exégesis, yo voy a hablar poco y ustedes van a hacer más.
¿Ok? Entonces ya son unos exégetas en potencia. Arnulfito ya está, pero agarrando su libro griego, porque él no dice, no, yo no veo de versiones, yo voy de frente a la voz de Dios desde la mano del expositor, voy al griego, de frente, al papiro 42. Entonces, por favor, vamos a, vamos a pedirle a Dios que nos hable esta mañana, ¿sí? Vamos a empezar como deberíamos empezar siempre cualquier estudio del texto para armar un sermón. Y le voy a pedir esta vez a Fabio, por favor, Fabio, que tu oración en esta mañana, al iniciar este taller, sea, Señor, ayúdanos a que este texto se impregne en nuestro corazón primero y nos hables tú a nosotros primero. Padre Santo, qué bueno es estar acá, qué bueno es saber que hoy nos has invitado a un banquete y nos vas a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Qué alegría es saber que este encuentro es con un profesor que lo sabe todo, que sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, que sabe exactamente lo que necesita nuestra vida. Este es un momento maravilloso, Padre, porque tienes las palabras y has prometido que las palabras tuyas van a caer y no van a volver a ti sin haber cumplido tu objetivo. Por eso este primer momento es disponernos a pedirte perdón, a pedirte porque nunca seremos dignos ni estaremos preparados para este encuentro, pero tu misericordia es tan grande, tan poderosa que nos da la tranquilidad de que estamos aquí solo por tu misericordia. Señor Jesús, Maestro Divino, hombre perfecto, amén de Dios, aquí estamos. Paséate colocando tu mano de amor sobre cada uno de nosotros. Hoy sí queremos que nos laves todo nuestro ser para que este encuentro sea un encuentro maravilloso. Y a ti, Espíritu Santo, ven y haz una nueva creación. Ven y sopla tu ruaj sobre nuestras vidas para que este encuentro sea maravilloso. Por favor, Espíritu Santo, quítanos todo conocimiento antiguo y que solamente quede el conocimiento de hoy. Y que tú, Espíritu Santo, grabes con letras de fuego en nuestro corazón para nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a olvidarnos de los demás y que solamente sea un encuentro entre el Padre, entre el Hijo y con tu fuerza. Espíritu Santo, regálanos la capacidad de decirle Abba y la capacidad de decirle Kyrios para que este encuentro sea maravilloso. Amén. Amén. Amén, Fabio, gracias. Bueno, nunca olviden, ir a ver textos bíblicos para armar sermones puede caer en una técnica si es que no hay espiritualidad. ¿Sí? Y para poder entender el corazón de Dios, cuán importante es que en nuestra vida espiritual siempre haya el hábito de la confesión y la sinceridad. Confesión para poder decirle en que hemos pecado y pedir la ayuda de Dios, y no ir al texto con sentimientos de culpa. Y dos, pedirle a Dios, ser sinceros con Él, en cómo está tu corazón. Puede estar preocupado, cargado por una deuda en casa, porque no alcanzó el presupuesto al mes, o un problema familiar X que te quitó la paz en este momento. También nos recuerden que es importante orar antes de empezar a estudiar su palabra. ¿Ok? Entonces estoy repasando, estoy solamente martillando sobre un clavo que hemos hablado, pero es importante martillarlo siempre. Listo, entonces voy a pedirles por favor que cada uno de ustedes lea el texto en forma personal y dónde estás. Léelo por favor en 3 versiones. ¿Ok?
Reina Valera, Biblia de las Américas y NTV. Voy a comenzar a delegar algunas responsabilidades para hacer más rápido este taller, ¿correcto? ¿No? Entonces, váyanlo leyendo. Yo sé que es un... Por favor, recuerden, no subestimen las parábolas. Léelo con tranquilidad, concentrado, en el temor del Señor. Repítenos el texto, Fernandito, por favor. Lucas 18, del 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. ¿Ok?
¿Listo? Estás muteado, Fernandito. Perdón. Tenemos ya, entonces, el texto leído. Nuestro corazón, 1. Después de tiempo que no lo lee, normal. 2, ya está leído hace poco. Es muy recordado. 3, hay cosas nuevas que en la lectura última no las habías captado. Y 4, pues ahora lo estás leyendo con un ojo de un hombre o una mujer que está aprendiendo a hacer exégesis. Y sabe ya los tips para hacer exégesis en parábolas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sugerencia, personalmente yo lo que hago es copiar el Excel en Word. Perdón, copiar el texto en Word. Copiar el texto en Word para comenzar ahí a hacer exégesis, trabajando colores, poniendo negritas, poder poner tabs para poder identificar una estructura, ¿no? No la hagas en tu mente. Puedes pasar mucho tiempo ahí, ¿no? Entonces, y antes de eso, voy a pedirle, por favor, querido Benjamín, vamos a pedirle a vamos a usar esos ricos fuentes de reserva espiritual y bíblica que tienen nuestro querido Benjamín y nuestro querido Jesús David. Querido Benjamín, tú puedes entrar al link que te he enviado, al WhatsApp, y puedes entrar ahí al libro de Lucas, escrito por Pablo Millos. ¿Ok? Y le voy a pedir a Jesús David que entre al libro de Lucas de Comentario Mundo Hispano. Me gustaría que ustedes sean nuestros referentes en cuanto a tocar libros exegéticos. ¿Ok? ¿Y cuáles son esas cosas que el autor, estos estudiosos, dicen que nosotros no encontramos y que le agrega valor al estudio que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, en la medida que vamos avanzando en el exégesis, le voy a pedir por favor que Benjamín pueda ver, entran al link, entran a Lucas o Parábolas y ahí encuentran el libro de Pablo Millos, ¿no? Fer, tú dices que lo enviaste a hombres a su imagen. Sí, al que tiene icono rojo, que dice Escuelita Hoy, ¿no? No. Tenemos ¿Puedes dos, ¿no es cierto? copiarnos el link, Fernandito, aquí en el chat también, por favor? Correcto, sí, vamos a hacer eso. Y, ¿cómo no? Vamos a ver. Y buenos días. ¿Y a mí cuál me pertenece? El Comentario Mundo Hispano. Ay, ¿cómo hago para ver eso? Denme un segundito. Ok, mientras tanto seguimos leyendo el texto, ¿sí? Ya quiero que comencemos a identificar las palabras, comencemos a identificar dos niveles, ¿correcto? El nivel del oyente y el nivel de la parábola como tal. Recuerden, ¿ok? Mientras que resolvemos ese temita del link. ¿Cuál le pediste, Fercito, a Benjamín que abriera? El libro de Pablo Millos sobre Lucas. Y a Jesucito David, a Jesús David, pedirle que abra el libro de Lucas, del Comentario Mundo Hispano. Roberto Frick, ¿me dices? No, el de Pablo Millos.
Ahí está. Encontré el link. Ahí está, ahí lo tienen por si acaso el link que está acá a la derecha del chat. Es el link que va hacia nuestra carpeta de hombres a su imagen, todos los materiales que tienen a su disposición. Y hay una carpeta que se llama Lucas y Parábolas, ¿no? Libros exegéticos. ¿Sí? Benjamín, ¿lo encontraste? Lo tengo, mira, en No, pantalla, no, está en el chat. no lo encuentro. Está en el chat. Mira, ahí está el link. Si puede entrar ahí. Fernandito, yo no encuentro el de Mundo Hispano, encuentro el de... Ah, ya, se llama Lucas CBMH. Comentario Bíblico Mundo Hispano. Hay dos, hay uno que dice, es que puede estar repetido, dice comentario Sí, bíblico del comentario bíblico del continente nuevo. Lucas CBMH, tomo ya, 16. ese es, tomo 16. Ese es el Comentario Bíblico Mundo Hispano, CBMH. Bueno. Sí, sí. Versito, el otro es Samuel Pérez Millo. Sí, Samuel Pérez Millos es. Samuel Pérez Millos. Ah, ese es el que tú dices, el de Samuel, que me Sí, dices. Samuel Pérez Millos. Sí, mi querido Benjamín. Ok, entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Como ya hemos hecho un estudio, una lectura del texto, ahora vamos a hacer un comparativo de los dos. Vamos a hacer un comparativo y vamos a hacer un exégesis entre nosotros. A ver, vamos a ver. Nosotros hemos aprendido que cuando vayamos a analizar o hacer exégesis de una parábola, tenemos que identificar dos niveles. ¿Se acuerdan? El nivel donde Jesús habla con alguien y el segundo nivel es en el cual ya Jesús habla la parábola en sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Hello, hello. Sí. Listo. Entonces, vamos a identificar el oyente. Y le voy a dar tareita a Héctor. Querido Héctor, te voy a dejar como tarea en este momento que vayas a Aurelio y a Héctor que vayan revisando también qué es lo que antecede a esta parábola. Jesús dónde está ubicado y qué temas había tratado. ¿Ok? Es decir, el antes y el después. ¿Por qué Ok. lo digo? Porque esta es la continuación de todo un discurso en un lugar. Y antes de hablar de esta parábola, Jesús estaba enseñando algo. ¿Ok? Me lo puede identificar también. Esa es una segunda tarea para Héctor y Aurelio. Listo, entonces, miren en pantallas, ¿ah? Dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, si lo leo en la NTV, dice, luego Jesús, ese luego, a mí me gusta, es interesante porque es la continuidad, algo. Luego Jesús contó la siguiente historia. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. A ver, Pastor Nachito, pregunta el millón. ¿Cuál es el auditorio de Jesús de esta parábola en este versículo 9? ¿O qué tipo de auditorio era? Bueno, aquí, de acuerdo a la NTV, está hablando de personas que tenían mucha confianza en su propia rectitud Correcto. y otros a los cuales despreciaban. O sea, había dos grupos. Ok, puede ser dos grupos o puede ser un mismo grupo de personas con dos tipos de personalidad. Pero tenemos un corazón, tenemos ahí dos elementos que pueden estar dentro de las personas. ¿Ok? Entonces estamos acá con rojo. Miren, ¿eh? Vamos, ¿qué dice la Reina Valera, Pastor Nachito?
¿Cómo lo expresan? Dice a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, es como que yo le hablase o a un grupo de personas, o a una persona, o a un grupo de personas que tienen estas dos características como su corazón, que tenían confianza en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Albertico, y si lo pones en otras palabras, ¿cómo podías reemplazar esas dos características? La primera, tenían mucha confianza en su propia rectitud, o sea, autosuficientes o independientes. Y la Y segunda, despreciaban a los demás, discriminadores. correcto. Una combinación muy natural en el ser humano, pasen y pasen los años en toda la era de la civilización. Pero ese es el, ojo, entonces en el primer nivel, este es el auditorio de Jesús. ¿Estamos bien? Versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Entonces, aquí Jesús ya habla de la parábola, dijo también esta parábola. Contó la siguiente historia. Es decir, este texto nos describe ya al oyente de Jesús. ¿Qué tipo de gente era? Ahora, no nos dice si era fariseo, publicano o era seguidores, pero bueno, ya Aurelio y Héctor nos los van a decir si más o menos cuál era su auditorio de ellos, ¿no? Si hay información sobre eso, para darnos un panorama del contexto del texto. Listo, entonces vamos ahora de frente, versículo 10, nos metemos en la parábola. Recuerda que la izquierda es Reina Valera y la derecha es NTV. ¿Qué dice la Reina Valera? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. NTV dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Bueno, en la NTV nos describe mejor el personaje, ¿no? Entonces hablamos de un fariseo y de un publicano. Son totalmente diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a dejarle la tareita a Mauro, que vaya pensando cuáles son las diferencias entre fariseo y publicano. ¿Ok, Mauro? Entonces ahí, hoy día estoy pero como profesor así serio, ¿eh? Estoy que delego tarea como loco. Versículo 11. Perdón, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie, ahora comencemos a analizar el fariseo. Pero ojo, la gran pregunta es, ¿en qué lugar se da todo esto? El templo. Están dentro del templo. Están en el templo. ¿Y uno por qué va al templo en ese entonces? Era parte de su espiritualidad del pueblo, ¿no es cierto? El centro de la espiritualidad del pueblo judío en ese entonces era el templo. Entonces, el fariseo y el publicano tienen esta apreciación estando ellos dentro del templo. Entonces vamos a considerar esto como dentro de. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá un poquito de, para entenderlo mejor. Vamos a darle esto. Listo. Dice el fariseo,
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Doy gracias a Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Se le lanzó así nomás de costadito, ¿no es cierto? El fariseo. El fariseo y el publicano. El fariseo dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo de la siguiente manera. Y si se dan cuenta, era una oración medio autosuficiente puesta en pie para que todos los vean, ¿no es cierto? Y termina mandándole una chiquita, como decimos acá, al publicano. Pling, le dice, no soy ni aún como este publicano, ni aún. Le salió el corazón discriminador, ¿no? Le salió la autosuficiencia y el corazón discriminador que dice el versículo 9. Si se dan cuenta, ¿no? Discriminó y encima hubo soberbia. Segundo, dice, ayuno 2 veces a la semana y diezmo en todo lo que gano. Interesante, miren esto. Él ora, ayuna y diezmo. Eso me hace acordar a nuestros miembros de la iglesia, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Está bien, Fabio? ¿Está claro? Fabito, ¿estamos Sí, bien? sí, tendría un par de aportes y es Dale. de las 3 versiones que tengo acá y tengo a Jerusalén también, como que era aparte, a solas, hacia su interior, como que no estaba hablando duro, o sea, era una oración donde nadie lo escuchaba más que Dios y Correcto. él, porque Correcto. no, a lo que decías de que estaba echando vainas, no, Sí, pero sí. echando vainas desde su interior para su interior, porque las 3 versiones dice que apartado en la NTV y en las otras 2 lo que dice es que estaba hacia sí, oraba consigo mismo, en el Sí. otro apartado de los demás y oraba para sí, oraba en su interior, o sea, como que era Dios y él el que estaba hablando. Sí, tienes razón. Sí, sí, hago muy bien. Gracias por ese detalle, esa corrección, querido Fabio. Totalmente de acuerdo. Entonces, era una oración personal y privada, ¿no? Consigo mismo. Entonces Jesús no está hablando de una palabra en la cual le está describiendo el corazón de un hombre, en la oración personal e íntima. ¿Sí? Bueno, vamos con la NTV que dice, el fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Interesante, porque entonces significa que dentro de esa oración, él mencionaba, te agradezco Dios, él daba gracias. Mira, entonces la oración daba gracias a Dios, porque no era un adúltero, y decía, para nada soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Es decir, agradece, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Entonces, si la oración es el marco, es el segundo marco de referencia, él va al templo, después va a orar, y dentro de la oración describe 3 cosas. Agradece no ser como los otros, ayuna y diezma.
Pero ya en el agradecer ya hay una contradicción de que él discrimina. Pero eso no lo, ahora sí, haciendo la corrección que me hace Fabio, yo lo puedo decir que no, si bien no lo dice en palabras, pero Jesús lo lee en su corazón. ¿Correcto? Vamos ahora al publicano. Vamos a poner el publicano en azul. Dice, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Voy a poner el mismo nivel, versículo por versículo, de la siguiente versión. Dice, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Interesante, ¿no? Gilbertito, sé que estás en tu carrito, pero una consulta. Al escuchar las palabras del publicano, ¿qué resuena en tu corazón, Gilberto? Un corazón contrito y humillado, como dice el Salmo. Un corazón totalmente transparente, arrepentido, ¿no? Sí. Sí. De algo, ¿no? Sí, algo ha hecho este señor. Y si consideramos la tradición, pues realmente una especulación puede ser, estará triste porque sabe que le está robando a su propia gente, lo está flagelando. Tendrá más o menos, habrá sido amigo o parche de Saqueo, que también tenía ese corazón medio sensible y sabía que estaba haciendo las cosas mal, que Jesús le dijo que esta casa es necesario que yo esté. No sabemos. Pero de que es un publicano que dice, primera cosa que está lejos. Segundo, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Son tres cositas muy interesantes que se pueden analizar. Estar a solas. Se puede, Fernandito, se puede relacionar mucho con la actitud de David cuando en el Salmo 51 Correcto. él expresa su arrepentimiento, ¿no? Correcto. Lávame, límpiame con hisopo. Es decir, renuévame. Y el hombre no sabía qué verbos utilizar, ¿no? Es decir, inclusive el LTV dice en ese Salmo 51, devuélveme las alegrías del corazón. Sí, ese Salmo 51 es bonito y cuando se lee en la NTV me parece súper profundo, ¿no? Lo describe mejor. Fabio. A lo que cuando tú comenzabas y decías que cuál es el auditorio, a mí me parece que el auditorio es una multitud, es una multitud. El auditorio no son solamente los pecadores y todo eso, sino es una multitud y que cuando empieza a hablar, como que unos se ubican y dicen, uy, pero los otros también se ubican y dicen, ¡ay, qué descanso que me está mirando! O sea, que me está conociendo en mi interior. Yo creo que el auditorio es una multitud variada donde hay, sí, donde hay personas que juzgan, que evalúan, pero también hay personas que nos sentimos pecadores y todas esas cosas y como que también nos habla a nosotros. El auditorio son todos. Y yo Sí. quisiera apoyar eso que dice Fabito, porque es interesante que la parábola justo anterior, que está conectada por el luego que tú mencionabas, era una parábola dirigida a sus discípulos. Pero esta parábola
está dirigida es hacia aquellos que tienen una confianza sobre sí mismos y que ejemplifica Jesús con un fariseo. Entonces, creo que el auditorio de Jesús en este punto es mixto, porque hay discípulos, pero también están aquellos que lo siguen de lejos y también están aquellos que simplemente están allí buscando la oportunidad para negar lo que él está diciendo o para replicar algo, ¿sí? En lo que él está enseñando. Entonces, el auditorio me parece que es mixto y por eso Jesús usa esa figura de un fariseo y de un publicano, porque dentro de su auditorio tenían que haber fariseos y tenían que haber publicanos también, como nos lo muestran los evangelios. Tengo las diferencias entre los dos, no sé si Sí, las digo dale, de una dale, vez. dale, vamos, dale, vamos. ¿Quién era un fariseo? Un fariseo era un miembro de la élite religiosa. Los fariseos eran unas personas que eran llamados algunas personas que se habían separado con el objetivo de cumplir la ley del Señor y enseñar al pueblo a cumplir la ley del Señor durante los 400 años de silencio, pero que se habían convertido era en los regentes del cumplimiento de la ley del Señor, que habían impuesto incluso también pensamientos propios y opiniones propias a la palabra de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Personas respetadas por todos, personas consideradas espiritualmente en un lugar adicional, un lugar mayor que los demás, y eran religiosamente correctos, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes eran los publicanos? También eran judíos, y por eso vemos al publicano y al fariseo ambos en el templo, porque los dos son judíos, pero los publicanos eran aquellos que habían vendido a su nación para trabajar con Roma, con el imperio, y cobrar los impuestos. Lo que sucedía es que no solamente cobraban los impuestos, sino que ellos tenían que entregar un valor a Roma y el resto les quedaba a ellos, así que ellos lo que hacían era aprovechar esa oportunidad para cobrar de más y desangrar a su propio pueblo. Entonces, al contrario de los fariseos, no eran respetados, eran despreciados, eran odiados por las personas, eran considerados traidores. Entonces, a los ojos de un judío, un fariseo es una persona respetable y a los ojos de un judío, un publicano es una persona despreciable. Así que si hay dos personas, un fariseo y un publicano orando en el templo, creo que la conclusión de todas las personas que estaban allí hubiera sido muy distinta. Pero lo que más me llama la atención de esta parábola es que, así como decía ahorita también Fabito, no es una oración en la que el fariseo quiere impresionar a los demás, sino que es una convicción incorrecta en su corazón donde él realmente considera que es mejor que el publicano. Y por eso es un contraste entre lo que pensaban los judíos acerca de cada uno de ellos, pero el contraste más asombroso que me parece a mí en esta parábola es el examen del corazón. Es un examen profundo del corazón. Están orando los dos para sí mismos. Y lo que está haciendo Jesús en este momento es revelar lo que está sucediendo en el corazón de estos hombres y contrastarlo a los ojos del auditorio. Entonces, son dos personas distintas, miradas o observadas de maneras distintas, que tienen una religión común, que es el judaísmo, y están ambos en el templo, pero hay dos condiciones del corazón totalmente distintas que Jesús está revelando a través de la parábola. Y ya para terminar, yo dividiría esto de esta manera, sencillo, antes de que tú sigas y cortar acá mi intervención. Si lo divido en estructura, pensaría que hay una justificación, luego está la parábola que hace el contraste y luego hay una resolución. Sin embargo, entrando de manera más profunda en la parábola, hablaría de dos hombres distintos, con dos corazones distintos y dos resultados distintos. Y para mí, pues lo que define esta parábola es que es en toda regla un contraste. Excelente. Lindo aporte, Mauro. Lindo aporte. ¿Ok? Miren, podemos ver, ojo, podemos ver el texto en diferentes ángulos. Y miren la riqueza de lo que estamos encontrando.
Muy bien, sigamos. Perdón, Jesús David, tenías la mano levantada, perdón. Sí, señor. Creo que debemos tener en cuenta el sentido de las parábolas, ¿no? Una parábola es una historia conocida que revela un secreto del reino. Al ver aquí el énfasis en que oraban para sí mismos, es una oración mental. Y entonces está revelando algo muy importante. Dios oye la oración tanto del uno como del otro. Oyendo la oración del fariseo y del publicano, como hizo también en Hechos capítulo 9, donde oye la oración de Saulo y oye la oración de Ananías y procede a una respuesta. Ahora aquí, teniendo eso en cuenta, viendo la multitud que le está oyendo, a la cual se está dirigiendo, el Señor está recalcando aquí, con esta última parte del versículo 11, lo que es una conciencia viva y una conciencia muerta. La conciencia muerta no se da cuenta de lo que hace, tiene una autojustificación en todo, y aún en su oración silenciosa se está justificando, le da gracias a Dios. Por eso entonces me tienes como alguien especial, no como la plebe. Mientras que una conciencia viva no llegó a justificarse de nada, sino simple y llanamente reconoce su pecado, sabe lo que está. Y es muy importante todo eso para hoy día, ¿no? ¿Cuántos hay con conciencia viva y con conciencia muerta que deja de reconocer la necesidad de Dios? Porque el fariseo no está reconociendo la necesidad de Dios. En cambio, el publicano sí. Me imagino que para sus oyentes debió de haber habido un shock en su mente, precisamente al reconocer y al autoexaminarse, que finalmente lo que hace a uno al oír ese tipo de cosas. De hecho, uno al estarlo leyendo y estudiando hoy tiene que estar confrontado. ¿Qué tipo de conciencia tengo yo? No porque otros me oigan decir cosas hermosas, Dios piensa lo mismo de mí. Es mejor buscar la aprobación de Dios, aunque nos desapruebe el mundo entero. Excelente. Bueno, ya definitivamente uno va haciendo exégesis y en la experiencia ministerial uno va comenzando, a ser tocado por Dios y también comienza a hacer el match contra lo que vendría a ser la realidad de la iglesia. A mí, ahorita me acaba de llamar la atención algo. Y no quisiera guardarme lo que es cómo Jesús plantea una parábola donde hay valía en la oración de aquel que no vale nada para el entorno judío. Es decir, era también una forma de quebrar la cosmovisión de quien está escuchando, porque por ende, el publicano es sinónimo de odio. Y me hace acordar el concepto de samaritano para el fariseo en la parábola del samaritano, ¿no? Es decir, acá hay un crack en el cerebro para el auditorio, un cambio de cosmovisión. Que de un hombre al cual tú juzgas también pueden hacer arrepentimiento. Reinaldito levantó la mano. Reinaldo, buenos días. Patita, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gusto verlos. Mucho gusto. Dios los bendiga a todos. Bueno, yo quisiera hablar acerca de algo que también me ilustra el pasaje. Bueno, muy pertinente lo que tú estás diciendo, Fernandito, en cuanto a que Dios escucha una oración y otra y hay oportunidad, ¿no? Y es lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Él vino a establecer el reino de los cielos. Un reino que para esos fariseos precisamente y aún para los que miraban, decía Rey ahorita, yo me pongo en el papel de los que estaban escuchando, que tenían a esos importantes y fariseos como la autoridad en la iglesia. Y Jesús de alguna manera estaba desenmascarando, ¿no? Eso que para mí significa los que yo estoy viendo como esa autoridad y ese modelo, ¿sí? Y que es pertinente para nuestros días. Pero ubicándome en la parábola o en lo que está pasando, también hablo del lenguaje no verbal y de los metamensajes. Mire que la parábola habla de que el fariseo puesto en pie,
oraba. El fariseo puesto en pie oraba y el otro estaba, que ni siquiera el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿sí? Como en lo que yo tengo de la abundancia del corazón que habla mi boca, muy seguramente él no estaba hablando, sí, en voz alta, pero estaba hablando para sí, como lo hemos dicho, pero como con la sola postura y el lugar donde él se había colocado, él estaba comunicando algo, ¿sí? Y mire que el Señor en el capítulo 20 nos habla de eso, dice, guardaos de los escribas y en otra versión habla de los fariseos, guardaos de los que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, sí, guardaos de, o sea, hasta qué punto yo estoy comunicando también con mi postura corporal, con esos metamensajes que son más importantes a veces que lo que yo digo, que reflejan precisamente la abundancia de mi corazón, que es lo que está viendo Jesús en la oración de ambos que él está escuchando, ¿sí? El metamensaje que estamos transmitiendo ahora en este momento, los que estamos en pantalla. Vemos diferentes mensajes de lo que vemos aquí en pantalla. Y lo que decía Patricia ahora, referente a esto, es el pararme yo como oyente de Jesús en ese momento, ahí sentadito, que Jesús me esté diciendo esa palabra, me lleva a mí a pensar la crítica de por qué Jesús está hablando mal de los que yo creo que son los correctos. Para mí los correctos eran los fariseos, como oyente en esa época. Ubicándonos en los zapatos en esa época. del que estaba ahí, ¿no? Sí, que era el estudioso de la ley, que era el religioso, que era la autoridad. Que era la autoridad de la iglesia. Sí, porque Jesús viene a hablar mal de ellos. Y del publicano a quien yo odiaba, que era el que me cobraba los impuestos, ¿sí? Lo puede estar exaltando o lo enaltece más adelante, ¿sí? Pero el mensaje lo resume ahora Jesús en lo último, ¿sí? Que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, como tranquilizando ese mensaje que está transmitiendo Jesús en ese momento. Excelente. He dicho. Atención. Muy bien. Hoy, mira, tenemos para toda la mañana hacer exégesis, ¿no? Pero definitivamente me gustaría darles a cada uno de ustedes una opinión, pero miren, mira, solamente en media hora la riqueza que estamos teniendo. Esto es como apretar el aceite, el fruto en el Getsemaní y sale el aceite puro, ¿sí? Una riqueza muy bonita. Ok, vamos a escuchar a nuestros... Quería decirle algo, Fer. Dime. Que hay algo muy lindo y es que aquí, de acuerdo al Salmo 139, cuando David dice que él conoce mi sentar, mi levantar, y aún antes de que yo abra mi boca, él conoce lo que voy a decir. Creo que Jesús está mostrando que Dios escucha todas las oraciones, pero en algunas las respuestas serán para algunos de acuerdo a su actitud, de acuerdo a su corazón. No, y Gilberto, también no hay que gritar para ser escuchado. Es decir, en un culto de oración, aquel que guarda silencio, como el que alza su voz, tiene que ser respetado. Habla un poquito más duro, Fernandito, que no se te oye. Por favor. ¿No? Habla un poquito más duro. Ahora sí. Digo, realmente no hay que gritar tanto para ser escuchado. En un culto de oración merece el respeto a tanto el que levanta las manos como el que hace su voz como un acto de adoración genuino, como el que hace silencio y se postra. Interesante, ¿no? Cómo también estamos acentuando y poniendo pilares al principio de la adoración en comunidad en un culto de adoración. Si en un culto de adoración hay silencio,
no hay pecado. Posiblemente hay la mejor adoración que no te imaginas. Entonces, es otra lección que uno va teniendo de esto, ¿no? Miren, lo vamos trabajando. Termino con Javiercito y le damos pase a Aurelio las taritas que acaba de decir para ir cerrando este exégesis. Javiercito, dale. Ok, bueno, quiero decir lo siguiente. Primero que el público que está escuchando a Jesús, recordemos que eso es el camino que va hacia Jerusalén, ellos van caminando hacia Jerusalén. En la primera parábola, que es la parábola de la vida del buen injusto, va dirigida especialmente a los discípulos. De hecho, ahí lo dice Lucas más claramente, de que ellos debían orar siempre y no desmayar. Pero en este caso de esta parábola, es un público más general, así como decía Fabito, público más general. Pudiéramos pensar que eran fariseos, pero también estaban los discípulos y había toda la multitud. Y cuando empieza a hablar de la parábola, Jesús está viendo la actitud que ellos tienen, o sea, la actitud del fariseo y la actitud del publicano. De hecho, el publicano dice que oraba para sí mismo, pero en realidad Jesús estaba escuchando las dos oraciones. Entonces Jesús está viendo las motivaciones que nacen del corazón de ellos, del corazón del fariseo, del corazón del publicano. Y algo muy importante es que Jesús ve que el primero, en el caso del fariseo, él está orando con orgullo, para ser visto, para ser reconocido, para que vean lo espiritual que es, y queriendo, en un sentido, impresionar a Dios, despreciando también al fariseo, perdón, al publicano. Pero algo interesante allí, en segundo lugar, es que Jesús no ve solamente lo que hacemos, sino las motivaciones con que hacemos las cosas, porque él habla de la ofrenda, habla del ayuno, habla de la oración, etc. Sin embargo, lo que él quería como impresionar a Dios con todo eso, no es que estuviera mal lo que él estaba haciendo, pero sí la motivación con que estaba haciendo. Entonces, al final, se ve que uno sale justificado, que es el caso del publicano, pero el fariseo no salió justificado delante de él. Es decir, que Dios examina el corazón del fariseo y examina el corazón del publicano, y el corazón del publicano estaba lleno de orgullo, con motivaciones incorrectas, comparaciones, mientras que el corazón del fariseo, del publicano, era un corazón donde él reconocía su pecado y él no estaba justificándose, sino estaba mostrándose realmente lo que era. Entonces es una reflexión bien importante y que nos llega a todos, pues, que debemos siempre revisar con qué motivación estamos haciendo las cosas y si hay orgullo en nuestro corazón. Entonces es lo que yo percibo en esa parábola. Y claro, ya yo tengo una predicación preparada ya sobre eso y de verdad que es muy impactante y nos llega profundamente al corazón, y gracias a Fernandito por los aportes. Ok, Jesús, gracias. Bueno, ok, entonces escuchamos a Aurelio. Vamos. Bueno, vamos al grano como el dermatólogo. Con Kiko nos hemos puesto de acuerdo en tres aspectos. El contexto de la parábola es el viaje de Jesús a Jerusalén. Hemos encontrado que la verdad teológica es referente a la humildad, la cual ayudará a aquellos que son humildes de corazón a recibir la bendición, el perdón de Dios y heredarán la vida eterna. Ok, entonces es un rumbo. Y anteriormente a eso, ¿qué momentos tenemos, Aurelito? ¿Qué escenas significativas tenemos? Bueno, tenemos que Jesús viene haciendo milagros porque pues esa era una de las causas por lo que la multitud lo seguía. O sea, está en pleno desarrollo de su ministerio, va para Jerusalén y realmente el pueblo, quienes lo seguían están impactados por la forma como predicaba las buenas nuevas de salvación y los milagros que hacía.
Lógicamente tenemos las parábolas anteriores, que es la de la viuda y el juez injusto, y él ha venido hablando sobre la venida del reino de Dios. Bueno, apaga el micrófono, por favor. César Torres, tu micrófono, por favor. Gracias, Cecilia. Ok, entonces, miren, miren todos los elementos que estamos teniendo en este análisis de texto. Hemos trabajado palabras, personajes, ¿ok? Igual voy a dejar tareas para la casa porque mañana vamos a continuar con esto. Cierro con Jesús David y primero con Benjamín. Vamos a ver qué nos dice Pablo Millos. ¿Qué aporte nos da Pablo Millos de lo que hemos hablado? Lo que se ha podido leer nomás, mi querido Benjamín. Mi querido, ¿qué? Fer, te cuento que he estado tratando de encontrar, pero yo no encuentro bien qué es lo que queremos hacer allí, así que dejemos a Jesús David, por favor. Ok, venga, pero igual te dejo la tarea para mañana, ¿te parece? Ok, vale. Sí, dale. Vale, gracias. Jesús David. Sí, señor. Bueno, yo tampoco encuentro, no mentira. Capítulo 18 está el fariseo y el recaudador. Bueno, dice la palabra así. A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesucristo remarcaba constantemente la importancia de la humildad. Para ello se refería a actitudes cotidianas y convencionales que todos tenían bien registradas en su mente. Llama la atención la dureza con que atacaba a los fariseos. Esto es porque los judíos respetaban la devoción y religiosidad de los fariseos por sus actitudes pietistas que exageraban su pretendida humildad. Jesús le llamaba directamente hipócritas, porque se creían justos y tan santos y humildes que despreciaban a todos los demás. Los que asistían al templo para adorar lo podían hacer a cualquier hora del día, y las oraciones se realizaban poniéndose en pie y en voz alta. La oración del fariseo, considerándose claramente mucho más santo que los demás, era una expresión muy frecuente de los fariseos en sus oraciones y actitudes. El cobrador de impuestos, que se mantenía a la distancia, era un personaje muy despreciado por la comunidad judía, porque la mayoría de ellos eran personas muy fuertes y generalmente deshonestas, que colaboraban con los romanos en la recaudación para el imperio. Para los sentimientos nacionalistas y conservadores de aquel tiempo, esta colaboración de los recaudadores de impuestos era muy detestable, y los que desempeñaban esta tarea muy despreciados. Se los consideraba demasiado impuros
como para acercarse a Dios. Jesús habló sobre la actitud plena de autosuficiencia, justicia propia y condenación hacia los demás, que tenía el fariseo cuando decía: gracias que no soy como los otros hombres, y mucho menos como ese recaudador de impuestos. Esta contrastaba claramente con la actitud del cobrador de impuestos, que consciente de sus falencias y de la condenación en general que recibía de la comunidad, oraba sinceramente a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados. Su actitud de humildad hacia Dios era visible porque ni siquiera se atrevía a levantar su vista hacia el cielo. Dejó así claramente establecida una de las leyes más importantes del reino de Dios, que es la humildad y el no enaltecerse a sí mismo, tal como el mismo Señor lo estaba haciendo, y cuyo testimonio de esa actitud quedará registrada por el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde está esto: la actitud que ustedes deben ser como la de Cristo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucito, ahí lo dejamos, una pausita. Ahí quedó. La siguiente es los niños de Jesús, los niños y Jesús. Sí, ok. Entonces, miren, la importancia de que los libros exegéticos, que bueno, lo hemos acá tomado con anticipación, pero que nos dan también un valor hacia el estudio del texto, que nos dan una luz también de cómo ver mejor el texto. Interesante, ¿no? El tema de la humildad, el tema de la humillación. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre la exégesis es la que demanda más tiempo, mañana vamos a tener la segunda parte en la cual vamos a sacar la idea exegética del texto. Bueno, ya está echado, es decir, se da cuenta que ya tenemos casi bien analizado. Sabiendo que son ya las 8:45, quiero ahora hacer una pausa con la exégesis. ¿Okay? Porque mañana vamos a continuar este análisis. Pero antes de irnos, en muy concreto, muy resumido, muy sucinto, le preguntaría a dos personas, a Benjamín. Benja, ¿qué te llevas hoy de este texto? Tu micrófono, Benjamín. Tu micrófono, Benjamín. Allá. Ya, okay. Listo. Bueno, hoy me llevo dos cosas importantes. Una, que Dios escucha a todos su oración. Así la estemos haciendo completamente en silencio. Dos,
que no importa si estoy cerca del altar o lejos del altar. Lo importante es que mi corazón esté cerca de Dios. Esas dos cosas para mí súper importantes. Querido Reinaldo. ¿Qué me llevo yo hoy? De este texto, qué nuevo que hayas descubierto, que te arde en el corazón, así como el discípulo de Maús, de todo lo que hemos hablado. ¿Qué me... ¿Qué te resuena en el corazón ahorita? que estamos permanentemente observados por Dios y Dios está mirando nuestro corazón. ¿Qué tenemos en nuestro corazón y qué estamos exponiendo de lo que tenemos en nuestro corazón? Correcto. Pastor, querido Don Rufito, ¿qué te llevas esta mañana de todo este estudio? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué nueva frescura siente tu corazón esta mañana? Para mí, precisamente estaba pensando en el cambio que hubo en mi vida a partir de la vida de mi nieto. Cada mañana, como dice una canción de rodillas, venceremos, ¿no? Como dice la canción que no hay lugar más alto sino estar a tus pies. Entonces, cada mañana que me despierto, me levanto a orar y me arrodillo y arrodillado, confesando precisamente de que soy pecador todavía. Decirle, Padre, perdón porque soy pecador, pero yo sé que tú me oyes y que tú escuchas las oraciones de este siervo y me llevo eso de que nunca le digo a mi padre, hoy vengo a reprocharlo, sino hoy no traigo sino palabras de agradecimiento. Y cada mañana, pues, es mi oración de rodillas y hay una canción que dice que de rodillas se abrirán los cielos, que de rodillas venceremos, de rodillas se quitarán los muros. Y entonces, eso es lo que hago, de rodillas, pidiéndole al Señor. Pero antes lo que decía Fernandito, antes de entrar a la palabra, tenemos que entrar. ¿Cómo entramos a ver la palabra, no? Lo decía Fernando esta mañana. ¿Cómo entramos, cómo está nuestro corazón para entrar a la palabra? Estamos cargados, entonces, por eso hay que descargar nuestro corazón para decirle, Padre, yo soy pecador. Y yo sé que tú me perdonas y me has perdonado, pero cada día el Señor dice, alguna cosa dijo de mentiras, pida perdón. Entonces, eso es lo que hago, que de rodillas allá me siento como la mujer pecadora, aquella que se postró ante los pies del Señor para decirle, soy pecadora, y lavó sus pies y los enjuagó y los secó con sus cabellos y lo ungió con ese aceite que le dice al publicano, le dice, tú nunca me diste, cuando llegué no me daba agua para lavar mis pies, ni me diste beso. Esta mujer me lavó los pies, me besó, me ungió. Entonces, claro, si es que humillados delante del Señor, seremos triunfadores. Gracias, don Rufito. El valor de la espiritualidad, o mejor dicho, el valor de la íntima espiritualidad, ¿no? Una espiritualidad que también tiene que Dios lo escucha aun cuando estamos en silencio, con la cabeza baja, a un lado, ¿no? Bueno, gracias, Arnulfito.
Que el Señor nos siga hablando en este día, con este texto. Yo quería decir algo, Fer, Librito. de lo que yo me llevo es como una pregunta. ¿Cuánto de fariseos tenemos nosotros que tenemos que descubrir en nuestra manera de conducirnos, de presentarnos? Pienso yo que el auditorio también nosotros somos parte de ese fariseísmo que muchas veces, inconsciente o consciente, muchas veces más consciente, lo hacemos. Creo que para mí ese es un golpe duro, porque yo pienso que la palabra lo que tiene que sacar de nosotros es eso, ese fariseísmo que hay en nosotros, esas cosas que Dios quiere cambiar. Y creo que ahí pienso que el auditorio, mucha de nuestra vida tiene que cambiar ahí. Creo que nuestras grandes lecciones que damos siempre buscamos que sean como el publicano, ¿no? Pero a veces tenemos un corazón de fariseo revestido como papel de regalo de publicano. Y hay que reconocerlo. Creo que primero es en tener que ponernos de rodillas, perdónenme, disculpe por ahí, somos los primeros en ponernos de rodillas, en decirle, Señor, ten compasión de mí, ¿no? Porque soy un pecador. Cerramos con Cecita, por favor, y contigo termino. ¿Quieres sacar la presentación, Fer, para que puedan verse las caras de las personas? No sé si le damos continuidad de aquí a mañana, Fernandito, por lo que mucha gente se pierde la retroalimentación porque no puede estar. Entonces, si quieres, continuamos mañana, porque muchos han tenido que salir y se han excusado, ¿no? Entonces, no sé qué piensas, si está bien por hoy hasta aquí. Porque no quisiera yo que se perdieran todos. Abre el micrófono que no se te escucha. No quisiera que se perdieran tantas personas la retroalimentación que hacemos al final. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para que todo quepa hasta las 8:30, porque muchas personas ya se han retirado y esas personas se pierden pues de la retroalimentación de todos, que es tan rica, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Fer? Bueno, es decir, me dices para poder hacerlo esta semana, el próximo jueves. O sea, no importa si lo tenemos que hacer en 1, 2 o 3 partes, pero que siempre podamos cerrar a las 8:30 para que las personas que se salen después de las 8:30 no se pierdan la retroalimentación, que es tan rica. Correcto. Porque ellos entonces dicen, hagamos mañana la segunda parte hasta las 8:30 y de ahí hacemos una tercera parte el jueves si es necesario. El tema no es acelerar, sino el tema es aprender. Exacto, no importa si hacemos una tercera parte, pero que todos digan, wow, me llevé tremendas cosas, como las que acaba de decir Gilbertico, Arnulfito, pero ya no lo pudieron escuchar pues 5 o 7 personas. Lo otro es que si hay alguien que está muy seriamente en escuelitas y no lo tenemos en el grupo que es exclusivo de escuelitas, mándame un mensajito para yo poder incluirlo, para que no se pierda lo que envía Fer de libros y de todos estos materiales. Entonces, si hay alguien que no está en ese grupo, que lo hicimos exclusivo para escuelitas, porque pues a los demás no les va a interesar mucho ni van a entender todos sus materiales, mándame un mensajito y yo lo incluyo, ¿no? Muy bien. Entonces, Fer, tú mismo, despídenos y que Dios nos deje meditar en esto, no solo hoy, sino todo el fin de semana. Incluyendo mañana. ¿Haces pausa ahí en la grabación? Vamos a hacer...